Bienvenidos a un nuevo video de esto que es Raspberry Embedded Systems. El día de hoy tocaremos el tema de comunicación serial. Esto es Profe Hugo Tutoriales. En particular estaremos tocando cómo se realiza la comunicación entre Arduino y Python. Empezaremos con una breve descripción de cómo es la comunicación serial y posteriormente explicaremos paso a paso en qué consisten los códigos tanto de Arduino como Python para hacer este enlace y hacer la graficación de lo que estamos viendo en un sensor a través de las herramientas de Matplotlib. Si estás listo para esto, comencemos. La comunicación serial entre dos máquinas se da principalmente por un intercambio de voltaje en dos líneas de comunicación. Por un canal se transfiere la información por medio de pulsos, de tal manera que cuando la línea de voltaje está en reposo, esta línea permanece en 5 voltios. Cuando empieza a generarse un mensaje, empieza a aparecer lo que le llaman un bit start, que baja repentinamente a 0 voltios, y de ahí en adelante, posteriormente, hay cambios de voltaje, generando pulsos como ceros y unos, transmitiendo la palabra que deseas transmitir. Una vez finalizada la transmisión de los bits que conforman la palabra, se genera lo que es un bit stop para marcar el paro del mensaje y que cambia de voltaje nuevamente a 5 voltios para poder definir el término de la comunicación. Si nosotros inspeccionáramos los voltajes que se generan en este cable de comunicación, pues si no hay comunicación, esta línea permanecerá en 5 voltios. Y cada vez que nosotros veamos que hay cambios repentinos de voltaje, esto está pasando principalmente porque hay información que se está transmitiendo de una máquina a otra. Ahora bien, esta comunicación que se da de un transmisor a un receptor tiene una velocidad que se denomina en baudios o bits por segundo. Cuando nosotros queremos enlazar dos máquinas, es importante que tanto transmisor y receptor estén trabajando a la misma velocidad. Ahora bien, cuando nosotros transmitimos un mensaje simple, por ejemplo, una palabra como hello, realmente lo que se está transmitiendo en este mensaje no es tanto el carácter, sino más bien su interpretación en lo que le llaman código ASCII. De tal manera que cuando yo mando cada uno de los caracteres que conforman el mensaje, se está transmitiendo el código ASCII del H, que en este caso es un 72, de la E minúscula, que es un 101, la L, que es un 108, y finalmente la O, que es un 111. Bajo cambios de voltaje que se van dando en el protocolo, tal como lo mencionamos anteriormente. Ahora bien, cuando yo transmito un mensaje, por ejemplo, 125.6, no se está transmitiendo el valor numérico como tal, sino que si lo estoy usando para transmitir información por medio de este método, se está transmitiendo el código ASCII de cada uno de los caracteres que conforman ese número. Nosotros podemos verlo como un número flotante, pero realmente lo que se está transmitiendo es el código ASCII de cada uno de los caracteres. La comunicación serial se puede dar de diferentes formas, ya sea por medio de un microcontrolador directamente a una PC o una laptop, generalmente por medio de un convertidor, que muchas veces los encontramos en el mercado como convertidores TTL a USB. Entonces el microcontrolador transmite la información por medio de 3 pines, un canal de transmisión TX, un canal de recepción RX y lo que es el GND del microcontrolador o tierra. Este convertidor se encarga de administrar la información que se está enviando y recibiendo por estos canales y se transmite mediante USB al computador. Cuando nosotros hacemos el enlace entre dos microcontroladores, pues normalmente lo que se hace es un cruzamiento en los cables. El TX de uno va al RX del otro y viceversa, de tal manera que el que transmite manda su información
y el otro recibe por el canal RX. Un ejemplo de comunicación, por ejemplo, es poner algún sensor electrónico en una de las tarjetas conectados para hacer adquisición analógica, y a lo mejor estamos transmitiendo esa información a través de comunicación serial hacia otro microcontrolador que va a estar destinado para hacer otra tarea. Otra forma de trabajo pues es comunicar, por ejemplo, las tarjetas Arduino o microcontroladores directamente al puerto USB de una Raspberry, o bien un microcontrolador hacia un computador. En nuestro caso, en este video lo que estaremos abordando es la comunicación entre el Arduino y una PC convencional. Para dar un ejemplo de cómo se trabaja con este tipo de comunicación, pues lo que requeriremos principalmente es un Arduino, un potenciómetro, un LED y una resistencia. Obviamente pues ya tú decidirás a qué computador lo vas a conectar, ya sea una computadora con Windows, a lo mejor Linux o a lo mejor Raspbian para Raspberry. La forma de comunicación es la misma y la lógica de cómo funciona es también igual. En nuestro caso particular, lo que estaremos abordando es cómo conectar el Arduino a lo que es un sistema Linux, en este caso Ubuntu, ya que si conocemos esta forma de trabajo, pues esto es igual en la Raspberry. Pensando en el programa que debemos de tener en Arduino, nosotros podemos tener un programa como el que se muestra en pantalla, donde en la parte de configuración, en el setup, nosotros vamos a configurar la velocidad a la cual queremos que transmita, en este caso 9600 baudios. Y en la parte del ciclo principal, lo que estamos haciendo es una adquisición analógica a través del puerto A0. Al menos en Arduino, que cuando se hace una adquisición, la información que se genera son valores de 0 a 1023 y que representan una señal eléctrica de 0 a 5 voltios, por lo cual va a ser necesario hacer una conversión de lo que mide el sensor hacia una escala de 0 a 5 voltios y que se puede generar por el factor de conversión 5.0 sobre 1023. El usar este factor de conversión pues prácticamente ya nos deja la información en valores de 0 a 5 voltios. Una vez que se ha hecho la adquisición, estamos usando el serial.print y el serial.println para poder enviar la información. El print está generando una cadena de caracteres que dice sensores igual, incluyendo un espacio, y al usar el println, incluyendo la variable de voltaje, pues lo que se está transmitiendo es un valor con parte entera y 2 decimales. Sin embargo, al usar el ln, automáticamente se agrega lo que es un código de terminación de la comunicación serial, que en el caso de Arduino lo que incluye es una diagonal R y una diagonal N, por lo cual nosotros tendremos que contemplarla a la hora de recibirlo en nuestro código Python. Entonces nuestro ciclo principal está todo el tiempo midiendo la señal del potenciómetro y transmitiéndola por vía serie con retardos de 500 milisegundos. Cada 500 milisegundos se está generando una nueva adquisición. Por el lado de Python, una vez que yo ya conecto mi Arduino por medio de USB hacia el computador, en Python lo que ocupamos es importar la librería de la comunicación serial y también lo que es nuestros módulos para la generación de gráficos. Como primer paso, declararemos un puerto serial que le llamaremos ser, y en el caso de los sistemas Linux, pues normalmente se declaran por medio de diagonal dep, diagonal tty usb o un valor similar, mientras en los sistemas Windows se trabaja con los COM. En los sistemas basados en Linux
pues se trabaja con los puertos TTY. El segundo parámetro para poder inicializar mi puerto, pues es la velocidad que yo he declarado y que deberá ser igual a mi programa que hice en Arduino. La siguiente parte del código hace referencia principalmente a generar una figura básica a través de Matplotlib. Entonces fig igual a plt.figure me genera la estructura de una figura básica, y el ax igual a fig.gca lo que hace es extraer la información de ese eje de coordenadas que me va a generar el gráfico. Y pues finalmente lo que estoy haciendo ahí es simplemente agregarle con el grid las rejillas de lo que es mi gráfico básico. Como voy a estar generando lecturas de manera aislada cada 500 milisegundos, yo ocupo estar aguardando la información en un vector de datos. Estos vectores de datos puede ser una lista como lo que estamos viendo ahí en pantalla, que en este caso las listas se llaman datos X y datos Y y son listas vacías en un inicio. También lo que vamos a requerir es un contador para estipular el número de datos que se va incorporando en cada lectura. Y enseguida pues un ciclo while infinito en el cual pues estará haciendo la lectura de lo que es mi comunicación serial y las adaptaciones que tendremos que hacer para interpretarlas y pasarlas a un gráfico de Matplotlib. Hablando en específico del vector, nosotros hemos destinado un vector de 50 posiciones y que se está incrementando la posición por medio de k en cada ciclo de ejecución, de tal manera que en el primer ciclo de ejecución k vale 0, en el siguiente k vale 1, en el siguiente k vale 2, y cada vez que nosotros estemos ejecutando el ciclo se está generando un nuevo dato en mis vectores. Como se puede apreciar ahí, yo tengo datos x.append y se está agregando, en cada paso se está agregando el valor de k nuevo que se está ejecutando. Al igual, en los datos Y se está agregando el nuevo voltaje que está adquiriendo a través de la comunicación serial. Para no saturar la información del gráfico, se colocó este if en el cual si yo ya tengo más de 50 datos alojados en el vector, lo que hago es eliminar el primer dato para posteriormente agregar el dato nuevo, de tal manera que cuando ya se generaron más de 50 datos en ese vector, siempre se estará eliminando el dato más antiguo y agregando el dato más nuevo al final de mi lista de datos. Hablando de la comunicación, hay varias formas de comunicarse. El ser.read o el ser.readline, pero usamos el readline principalmente por la información que está enviando el Arduino, ya que al enviar un código de terminación, el readline, en cuanto detecte ese código de terminación, rompe la ejecución de esa instrucción. Entonces pasa a la siguiente instrucción, almacenando la información que nos envió Arduino en la variable data. Aquí en esta parte es donde nos tenemos que preocupar, porque la información que envió, en este caso atendiendo el programa anterior, un ejemplo de lo que nos está enviando es el sensor igual a 2.54 y el código de terminación de la comunicación serial. Como yo quiero graficar solamente el 2.54, entonces tengo que hacer una separación de código, una separación de los caracteres. Aprovechando que es un vector de caracteres, yo puedo aprovechar la instrucción .split para separar la información a través de lo que es un identificador. En este caso, voy a tomar como identificador el igual y un espacio para que la información sea separada en solamente sensor, que tomará
la posición 0 y el 2.54 con el terminador de la comunicación como un elemento 1. El primer split que yo tengo ahí en esa parte de código me separa la información en dos partes, en una lista que conforma la parte izquierda a partir del separador como elemento 0 y la parte derecha a partir del separador como elemento 1. Entonces, hasta este punto realmente lo único que nos interesa es el elemento de la parte derecha, y por lo cual está ahí colocado entre corchetes el 1, haciendo referencia a esa información. Sin embargo, del 2.54 junto con el código de terminación me sigue estorbando el diagonal R, diagonal N, por lo cual una vez que ya seleccione el 1, vuelvo a aplicar el split, el método split, y empiezo a separar la información otra vez a partir, pero ahora, del código de terminación de la comunicación, sabiendo que esto me puede partir nuevamente la información por partes, pero en este caso el 2.54 está al lado izquierdo del terminador, por lo cual solamente me interesa la parte, el elemento que esté en la posición 0. Finalmente, algo que tengo que contemplar una vez llegado a este punto es que toda la información, el 2.54, es un string, y si lo quiero trabajar como un elemento numérico tengo que hacer su conversión a float, por lo cual el data.split hasta el final del código, todo eso está entre paréntesis, y en la parte externa está el float para poderlo convertir a un número flotante interpretable como un término numérico. Una vez que la información ya fue procesada y agregada a cada uno de los vectores que me van a conformar el gráfico, entonces simplemente actualizamos la información del gráfico a partir de AXClear, que nos limpiará el gráfico, y el AXPlot, que graficará los vectores, y en este caso hemos generado valores límites para el eje Y, considerando como límites de 0 a 5 voltios, que es lo que recibe eléctricamente a través de mi potenciómetro el Arduino. Se le ha colocado un título y también se le ha activado a partir de la XGrid en ON las rejillas. Una parte importante a la hora de generar este gráfico es que cuando yo mando llamar el plt.show, yo debo de considerar como parámetros internos block igual a false, ya que si nosotros dejamos sin ningún dato, sin ningún parámetro el plt.show, el block se toma como un true, y esto implica que para cada vez que se actualice la información, plt.show estará esperando a que presione una tecla o bien cierre el gráfico para continuar. Para poder conectar el Arduino a lo que es mi sistema Ubuntu, en este caso que estoy usando una máquina virtual, lo que haré es irme a la opción de dispositivos, y en la parte de USB voy a elegir o de activar lo que es mi conexión serial, que en este caso está ligada a lo que es mi Arduino. Para poder ver en qué puerto se conectó lo que es mi tarjeta, yo procederé en la terminal a ponerle ls, dep y tty. Ya, como se puede ver, aparece una lista variada de los elementos que tenemos como dep tty, pero sin embargo el particular en el cual se está conectando tiene por ahí el tty USB 0, que es muy distinto a la terminología que manejan todos los demás puertos. Entonces este es el puerto por el cual se está conectando. Una vez que hemos corrido el programa, nosotros podremos ver a través del movimiento de la perilla los movimientos que se están dando en el gráfico de Matplotlib. Cada vez que yo hago un movimiento en la perilla del potenciómetro, pues se ve reflejado en el gráfico, en el voltaje que está recibiendo el potenciómetro.
Si te ha gustado este video, no se te olvide suscribirte al canal, regálanos un like en este video y estate atento porque próximamente estaremos subiendo más contenido de este tipo al canal. Nos vemos en una próxima entrega de Raspberry Embed Systems. Si te ha gustado este video, no se te olvide suscribirte al canal, regálanos un like en este video y estate atento porque próximamente estaremos subiendo más contenido de este tipo al canal. Nos vemos en una próxima entrega de Raspberry Embed Systems.